Rewind. Bienvenidos. Amigos de Rewind, ¿cómo están? Qué gusto ya estar en otro programa más, como cada semana. Ya estamos, como saben, en las diferentes plataformas de audio, pero también no se olviden que estamos ya con nuestro canal de YouTube, lo cual significa que nos pueden ver en esta entrevista que vamos a tener hoy con una persona que está del otro lado del mundo. Pero gracias a la tecnología, miren, aquí lo tenemos cerquita. Y mi partner, Edgar, ¿cómo estás? Excelentemente, Mari. Muy contento porque podemos unir latitudes gracias a la tecnología y más para platicar sobre un tema que lo venimos trayendo de pláticas anteriores cuando estuvimos hablando de estos viñedos insólitos y de ahí brincó uno en específico. Y creo que va a ser muy interesante poder entender muy bien estas tierras porque sí son zonas donde realmente dices, ¿cómo es posible que haya como si fuera otro planeta, ¿no? ¿Hay vida aquí? Ujú. Y para eso tenemos a alguien Sí. que lo va a explicar muy bien. Le damos antes que nada la bienvenida a Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, la verdad que en mi caso de viernes ya por la tarde, así que ideal. Excelente. Eh, entonces, bueno, creo que vamos a pasar un rato agradable, así que mejor imposible. Así Excelente. es, así es. Y bueno, ahorita nos va a presentar Edgar quién es exactamente, por qué lo estamos entrevistando, pero les decimos el por qué. Como comenta aquí mi partner, cuando estuvimos platicando de los viñedos insólitos, fueron dos capítulos muy, muy padres. La verdad es que han salido varias cosas que se vienen a raíz de esos dos capítulos, pero una fue que platicamos de Lanzarote, que está en las Islas Canarias, España. Pero hubo gente que nos dijeron, oye, no, espérame, o sea, Lanzarote no es insólito, es heroico. Y hubo otros que nos dijeron, a ver, no, Lanzarote es histórico. Entonces, como que dijimos, a ver, tenemos que hablar con alguien que sea experto y que sea de allá y que conozca todo el terroir de Lanzarote para entender qué pasa en ese lugar. Y qué mejor que con el presidente del Consejo Regulador de Lanzarote, que aquí está con nosotros, Jorge Rodríguez, y ahorita nos va a platicar Edgar todo su reseña. Ok, ahí les va. Les voy a platicar de quién es Jorge Rodríguez Alonso. Él es ingeniero agrónomo y enólogo originario de Lanzarote, formado entre viñedos volcánicos y una profunda tradición familiar ligada a la viticultura. Tras más de 10 años de experiencia en una de las bodegas más reconocidas de Canarias, en 2022 fundó Bodega Olivina, un proyecto personal enfocado en vinos atlánticos que expresan con honestidad el carácter del territorio. Hoy combina la elaboración de sus propios vinos con la asesoría a otros proyectos del archipiélago, siempre con una visión clara: respeto por el paisaje, sostenibilidad y fidelidad a la identidad de la isla. Y es de esta isla de la que vamos a platicar. Ahora sí, formalmente bienvenido, Jorge. Vamos a empezar a platicar. Y Muchísimas gracias. respecto a lo que platicaba Mari, fíjate que se me hizo muy curioso porque cuando estábamos planeando esta entrevista, yo estaba escuchando un podcast de ficción, es como una Mm, novela, podcast novela, que se llama Simulacro. ujú. Y está increíble porque se hizo en conjunto con Secretaría de Turismo de Islas Canarias y todo este show. Bueno, dentro de ese podcast estaba increíble porque describían este personaje. Es una ficción sobre, bueno, no se los cuento, pero sí está muy, muy, muy padre porque habla de que vivimos en una Ya nos simulación y todo dejaste el con la show. duda, partner. Entonces, pero es otro tema para otros podcasts, ¿no? Pero El se tema desarrolla en se Canarias. desarrolla ahí. Es una persona que está buscando a un científico perdido porque en sus últimos escritos decía que estaba en búsqueda de la salida de la simulación en la que vivimos todos. Entonces, se lanza a Canarias y va a todos los lugares a donde fue este personaje. Y él cuando llega a Lanzarote, lo empezó a describir y dije, lo tengo que mencionar. Y lo transcribí y es cortito, pero dice, bueno, se escucha que llega del aeropuerto y habla con una persona, le manda un mensaje de audio, le dice, estoy en Canarias.
Acabo de aterrizar en Lanzarote y de salir del aeropuerto. Sé que no has estado aquí y por eso me gustaría describirlo. Todo el mundo dice que es como Marte, y realmente lo es. Es como el mundo antes de que tuviera vida. Es seca, es Wow. volcánica, extrema, bella. En esta isla de lava y fuego, donde no hay un solo árbol y que parece no estar diseñada para la vida, pasa algo. Es que lo que sientes apenas bajas el avión y miras alrededor. Hay una energía poderosa, es inexplicable. Conduzco por una carretera y allá al fondo está el mar. Pero a mi derecha hay volcanes, lava y una belleza elemental. Es como si alguien hubiera hecho un prototipo de la realidad. ¡Guau! ¿Cómo ves, Jorge? A ver, yo, la verdad que la historia es buenísima porque yo siempre digo que ahora mismo somos 8 Islas Canarias y contamos La Graciosa. Y de todas las Islas Canarias, a ver, todas son diferentes y todas son preciosas, ¿no? Pero yo como persona que me he criado aquí en esta isla, yo creo que Lanzarote, de las 8 islas que hay, es la más diferente, ¿vale? Y lo digo abiertamente, o sea, siempre lo he defendido, ¿no? Al final, Lanzarote es un sitio súper insólito, o sea, nosotros como bien acaba de decir Eduardo era, ¿no? Edgar, Edgar. Perdón. Edgar, perdón. Soy muy malo para los nombres, ¿eh? no te Puede que preocupes. te llame otra vez Eduardo, pero no, voy a intentar que no. Como bien dijo Edgar, al final cuando tú estás en Lanzarote, claro, tú te esperas una isla desértica, pero resulta que cuando tú llegas a esta isla, hay una parte que es desértica, lógicamente, porque la isla tiene una parte, bueno, una parte que es mucho más antigua que esa parte volcánica. Pero cuando entras en la parte volcánica, es increíble ver el desierto, o sea, es ver Marte. O sea, de hecho, Ujú. aquí o sea, la NASA ha hecho trabajos para ver posibles misiones que se pueden realizar en Marte en el futuro, ¿no? Porque se dan unas Wow. condiciones, claro, porque al final es como si estuvieras en un paisaje súper inhóspito, o sea, no hay nada, solo hay roca y es impensable que a partir de ahí nuestros antepasados hayan sido capaces de crear un cultivo o una viña o unos viñedos como los que vamos a hablar ahora, ¿no? Eso es un poco para ponernos un poco en situación, ¿no? Ujú. Oye, Jorge, pero sería un Marte negro, Es porque un Marte estamos negro. acostumbrados a ver a Marte rojo, ¿no? No, pero cuidado, que el Marte de nosotros también es rojo, ¿eh? O Ah, sea, sí. claro, cuando fue la erupción volcánica, de hecho, hay volcanes, ¿vale? Que son completamente rojos porque la ceniza volcánica, que nosotros aquí en Lanzarote la conocemos como rofe o picón, ¿vale? Es como la conocemos comúnmente aquí. Hay rofe rojo, ¿vale? Y hay montañas Ok. rojas, ¿vale? Entonces se asemeja mucho o sea, se asemeja mucho a Marte porque ves tonos rojizos, tonos oscuros, tonos negros, pero el rojizo, o sea, el rojo, es muy común en la isla, ¿vale? En la zona volcánica, ¿eh? Vuelvo a repetir. Es que casi todas las imágenes, cuando uno busca los viñedos en Lanzarote, es esta piedra negra, negra, muy Sí, brillosa. A más que, ver, más que piedra, es ujú, una pequeña, a ver, como bueno, es ceniza, arenisca. sí, es como arenisca, ¿vale? Es una ceniza, bueno, es ceniza volcánica de un tamaño, pues, a ver, tiene muchas aristas, pero tiene un tamaño medio, yo qué sé, la más grande puede andar sobre los 3 milímetros y la más pequeña, pues, sobre menos de medio Nada. milímetro, ¿no? Sí, sí, Uf. son muy pequeñitas y muy porosas. Y por eso cuando nosotros vemos imágenes, esa ceniza volcánica que cubre nuestro viñedo sí que es completamente oscura, ¿vale? Completamente negra, ¿ok? Ok. Sin em- A ver, sí, sí. sí, sí, para quien no ha ido a Lanzarote o no ha visto fotos de Lanzarote, que los que están oyendo, por favor, busquen esas fotos. ¿Cómo, o sea, alguien que dijeras, a ver, cierra los ojos, imagínate cómo es nuestro territorio vinícola? O sea, ¿cómo son los viñedos allá? ¿Cómo lo describirías, Jorge? A ver, yo lo describiría como
como algo increíble, a ver, increíble por por lo que, o sea, por la simbiosis entre ser humano y naturaleza. A ver cómo lo puedo explicar. Ujú. Nosotros, antiguamente en la isla de Lanzarote no existía viña, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tanto Lanzarote como Fuerteventura, que son las islas edafológicamente más antiguas, eran los grandes productores de grano para Canarias, ¿no? ¿Qué Mm. ocurre? En Lanzarote, en el año 1730, bueno, pues empieza el 1 de septiembre de 1730, narran, ¿no? Un cura o un cura del sur de la isla, de la zona, sí, de la zona sur, narra cómo o sea, lo que es la tierra se agrieta y empieza la erupción volcánica. Y Ujú. entonces esa erupción, para que se hagan una idea, dura 6 años, de ¡Ah! 1730 al 36, O ¿vale? sea, estaba constante, constante, Sí, constante. sí, sí. O sea, es la erupción histórica más larga de Canarias. O sea, para que se Uf. hagan una idea, no sé si han leído un poco de las erupciones volcánicas de las Islas Canarias. La última fue Ajá. en La Palma y duró 3 meses. Pues imagínense esta que duró 6 años, ¿no? Qué impresionante. Entonces, claro, entonces, ¿qué ocurrió? Pues un tercio, la isla creció casi un tercio hacia la zona oeste, pero además de eso, bueno, pues quedaron casi 25 pueblos sepultados y la población de la isla, pues hay datos que recogen que habían entre 10.000 y 12.000 personas viviendo en ese tiempo, Uh, pues apenas quedan 2.000 personas obligadas por la corona, ¿vale? Obligadas ajá. bueno, por la corona española para que la isla no fuera tomada sobre todo por países africanos, ¿no? Mm. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros tenemos que empezarnos a hacer una idea de que esas 2.000 personas eh, empezaron bueno, a intentar buscarse la vida y creo que es de las pocas veces en las que el ser humano va de la mano con la naturaleza, ¿no? Porque crea unos viñedos increíbles en esas Ujú. zonas donde antes se cultivaba cereal, pues ¿qué empiezan a ver nuestros antepasados? Pues que antiguamente a lo mejor solo se podía cultivar, pues imagínense la época más lluviosa que es de diciembre a febrero, pues tenían que cultivar en periodos muy cortos. ¿Qué empiezan a ver ellos? Que con esta capa de ceniza volcánica, esa estación la podían alargar muchísimo, ¿no? O sea, podían cultivar en los meses que antes era impensable. ¿Por qué? Porque esta ceniza volcánica lo que hace, bueno, de alguna manera es proteger o evitar que que la poca agua que nos cae se evapore. ¿Vale? Entonces, Mm, ujú. si ustedes o cualquiera de ustedes visita Lanzarote en el mes de agosto, aunque lleve 6 o 7 meses sin llover, tú quitas un poco de ceniza volcánica y ves cómo está completamente húmeda. ¿Vale? Entonces, Wow. Una Se retiene esponja. la humedad necesaria Ajá. eso es, para que haya claro. Y vida, ¿no? entonces, la tierra vegetal, que es donde está cultivada nuestra viña, si llegas a ella, está muy húmeda, ¿no? Entonces nos permite cultivar la viña incluso en los años que prácticamente no llueve, ¿vale? Esa es Ok, un poco la ok. idea del sistema de cultivo en la isla, Me imagino ¿ok? que la personalidad de estos vinos Interesante. es completamente distinta a cualquier otra región, incluso A ver, cercana. Me- eh, es bastante diferente por varias cosas, ¿no? Una, bueno, vamos a decir tres, cuatro cosas, ¿vale? Que los hace únicos, ¿no? La primera de ellas, lo que acabamos de explicar, el volcán, Ujú. ¿no? El volcán hace que nuestros vinos, de alguna manera, bueno, tengan una mineralidad o unas características organolépticas diferentes, ¿vale? Esa una. La segunda, que, bueno, tenemos variedades únicas, ¿vale? Tenemos variedades prefiloxéricas. Ujú. Yo me imagino que, bueno, en este programa o en este podcast que se hace, saben que aquí en Europa, pues todo lo que fue el viñedo quedó arrasado por la sí. filoxera y ahí Canarias está libre de ella, o sea, no hay filoxera. Entonces, todas las variedades que tenemos son variedades auténticas, o sea, Mm. tenemos variedades
que, bueno, no hace falta cultivar pie americano, sino que es la misma Sí, planta, ¿no? Franco. Es pie franco, ¿no? Entonces, es pie Ujú, franco, todo es pie franco, ¿vale? Entonces tenemos esas variedades, hacen que tengamos vinos todavía más singulares porque estamos en ese pequeño porcentaje, ¿no? No sé si saben que el 90% de los vinos del mundo están elaborados con 8 variedades, ¿vale? Para que ujú. se hagan una idea, con 8 o con 12, no me acuerdo. Y el resto, ese 10%, están hechos con con variedades minoritarias, ¿no? Nosotros estaríamos dentro de eso. Ujú. Ok. Otra, otra cosa que nos hace muy diferentes, que lo estábamos hablando al principio, es que si nos buscan en la latitud de la Ujú. Tierra, nosotros estamos en latitud 28 grados, ¿no? Sí, sí. Si alguien bueno, ha leído un poco de viña, etc., saben que la viña se cultiva entre los 30 y los 50 grados de latitud norte y lo Ujú. mismo de latitud sur, Abajo. ¿no? Lo que pasa que nosotros tenemos unas condiciones climáticas que hacen que tengamos inviernos relativamente, vamos a llamarlos templados cálidos, ¿vale? Por eso mucho turista viene en la época de invierno, ¿no? A pasar el verano canario, ¿no? Pero después tenemos unos veranos que son muy frescos, ¿vale? Tenemos bueno, un viento o sí, unas condiciones climáticas que vienen favorecidas por un tipo de viento que tenemos en Canarias que se llaman alisios, que lo que hacen Mm, es termorregular, ¿vale? Para que se hagan una ok. idea, a ver cómo se los puedo explicar. Nosotros estamos a 120 kilómetros del Sáhara, ¿no? Ujú. Que es uno de los Ok. desiertos más grandes del mundo. Muy, muy cerca Eh, relativamente. Ujú, sí, sí, 120 kilómetros, no hay más. ujú. No, no. Y en el Sáhara ahora mismo están a lo mejor a 35, 40 grados y en Canarias estamos a 22, 20 o 18, ¿vale? Gracias a esos A vientos la húmedos, a calidad. esos vientos alisios que nos termorregulan, ¿vale? Claro, Entonces claro. es todo eso, si lo metemos en una misma caja o en un mismo cofre, pues hace que tengamos vinos completamente diferentes a lo que se elabora en otras regiones del mundo. Claro, claro. Oye, Jorge, ya ver, ustedes tienen un sistema que yo alguna vez que hemos platicado, digo, pues es como tipo sistema de vaso, ¿no? Pero supongo que ustedes le llaman de una forma en específico, que son estos como cuencos en la Sí, tierra en que sí, sí, plantan la vid sola. Y hay sí, otros que los rodean con una media luna de como sí. una pared Correcto. de piedras. ¿Cómo es? ¿Cómo es Sí. este sistema? ¿Por qué les ha funcionado? ¿Por qué se les ocurrió hacerlo así? ¿Y en qué momento se les ocurrió hacerlo así? Bueno, la pregunta casi que la vamos a contestar relativamente rápido, ¿no? A ver, nosotros ese sistema de cultivo que tenemos en la isla, ¿vale? Eso está en la zona centro y se llaman hoyos, ¿vale? Esos cuencos, como tú dices, se llaman hoyos. Y, a ver, tú preguntabas que por qué lo hacían de esa manera. Bueno, pues imagínense que donde está ese sistema de cultivo, antiguamente no había ceniza volcánica, ¿vale? No había rofe, Ujú. sino era una llanura donde se Ok. cultivaba el cereal, ¿vale? ¿Qué Ujú. ocurre? Cuando terminan las erupciones, la gente que queda en la isla empiezan a transformar con los recursos que tenían, a ver qué posibilidades podían encontrar para poder cultivar, ¿vale? Porque para no Ujú. vivir solo del mar. Y entonces, cuando nace, pues lo que hablábamos antes, esa simbiosis perfecta donde el ser humano se da cuenta que haciendo esos agujeros, ¿no? Con esa forma, puedes cultivar una viña, un árbol, y puede vivir durante todo el año prácticamente sin agua, ¿vale? Porque toda el agua que Mm. nos cae se queda en el suelo vegetal, pero no se evapora, ¿vale? Y después, además, esos muros o esas formas que ves tú de piedra, ¿vale? Siempre están Ujú. en perpendicular a lo que son los vientos alisios, ¿no? Y los protegen de esos vientos dominantes, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿qué tenemos? Tenemos a la viña protegida del viento, que aquí en los meses de Ajá. verano suele haber mucho viento,
Y además, con esas formas, con esos cuencos o con esos hoyos, como los llamamos aquí en la isla, lo que hacemos es proteger a la viña frente a, bueno, a posibles sequías, ¿vale? Entonces, la viña es capaz es una viña muy rústica, es capaz de soportar unas condiciones que prácticamente en otra región del mundo no las podría soportar. ¿Vale? No sé si he respondido todo más o Sí, menos sí, bien. sí, 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 por sí. supuesto. Y eso es del lado del viñedo. Como viñedo heroico, pues me imagino que hay una demanda también, y hablando del factor humano, o sea, ¿qué lo hace tan demandante este tipo de vitivinicultura en la isla? A ver, pero ¿a qué te refieres? O sea, al Sí, público final que quiere... no, no, no. A ver, yo Al creo... hecho de trabajar este tipo de tierra, también debe tener Claro, su dificultad, debe de tener sus sí, retos o Los desafíos. sí, desafíos. a ver, tiene muchísimos retos y muchísimos desafíos y en el futuro tendremos muchísimos más, porque, vale, des en cuenta que ahora hablamos mucho de cambio climático, ¿no? Estamos todo el Ujú. día continuamente viendo noticias de cómo adaptarnos al cambio climático y estas personas hace 300 años fueron capaces de tener la visión de tener un viñedo que ya lo tenemos adaptado a un cambio climático. ¿Qué ocurre? Que es un viñedo muy laborioso, ¿vale? Es un viñedo muy laborioso, porque imagínense que la planta se cultiva en el centro de ese cuenco, ¿no? Como dijo la compañera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la planta empieza a vegetar, ¿no? El movimiento del viento hace que esa ceniza volcánica se vaya cayendo otra vez hacia la planta. Y si esa arena no se saca, o sea, no la Ujú. retiramos otra vez, pues la planta termina muriendo asfixiada, ¿no? Entonces, Ok. para que se hagan una idea, yo no, a ver, yo puedo hablar sobre todo de viñedos europeos. En España, una viña de media tiene entre 3.000 y 4.000 plantas hectáreas. En Mm. Lanzarote estamos hablando por hectárea, para que se hagan una idea, en estas zonas, entre 250 y 300 plantas hectáreas, Uf. ¿vale? ¿Por qué? O sea, el Porque se rendimiento cultivan es muy secano. bajo. Ajá. Claro, a ver, por eso lo hace tan especial, porque cuando hablamos Claro. de viñedos heroicos y singulares, este es uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es uno de ellos? Pues porque tenemos 250 plantas hectáreas con unos rendimientos que los años muy buenos estamos sobre los 1.500, 1.800 kilos hectáreas, ¿no? Si nos vamos a cualquier región de Europa, la Cinco. región que menos produce, te produce 5 7. Hay Ujú. regiones en península aquí en España que están en burradas, pero No. nosotros hace que, bueno, que tengamos todos esos factores al final hace que tengamos unas producciones muy limitadas que al final también, entre comillas, corren a nuestro favor, porque hace que tengamos vinos únicos, ¿no? O diferentes. Al Ok, final, ok. cuanto menos produces, más concentración tienes en la uva, bueno, más aromáticos suelen salir los vinos, etc. Bueno, pues todo Ujú. eso viene de la mano de nuestro viñedo. Sí, porque digo, ahorita que mencionas viticultura heroica, como que, bueno, al menos yo siempre había tomado en cuenta que era esta viticultura como lo puede ser Ribeira Sacra, ¿no? Que son estos viñedos empinadísimos y que tienen Claro, que casi que con rapel eso es. cultivan o en Alemania, ¿no? Como que siempre pensábamos en esto heroico en las alturas o en el ángulo en que cosechaban. Y no nos hemos puesto a pensar que un cultivo como el que ustedes tienen es heroico también. Sí, sí, Porque es muy demanda heroico. O mucho. sea, yo sinceramente, a ver, ahora que tengo la posibilidad y que estoy hablando con ustedes, si Ujú. alguna vez están planteando hacer un viaje cultural, vengan a Lanzarote porque se van a llevar una agradable sorpresa al ver, bueno, lo que hemos sido capaces de hacer, no nosotros, sino sobre todo nuestros antepasados, ¿no? Bueno, la necesidad ha creado un cultivo único en el mundo, que hoy es, Ujú. vamos a decir, imagen propia de la isla de Lanzarote,
pero hace que, bueno, sobre todo la gente de aquí, la gente local se sienta muy orgulloso de tener algo que no tiene nadie, ¿no? Es un Claro. cultivo heroico, es un cultivo muy diferente y es un cultivo que cuando tú llevas a alguien, se lo explicas. Hay personas que, bueno, yo he hecho alguna visita aquí, sobre todo bueno, a diferentes personas y hay gente que se queda sentado sobre un muro y es que no se lo creen lo que están viendo, ¿no? Porque No sé. es que no sé cómo puedo hacerles yo entender lo diferente que es el cultivo para que, bueno, pues para que vean que, lo vuelvo a repetir, es de las pocas veces que el ser humano va de la mano de la naturaleza, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano parece que nos han creado como para destruir la Sí. naturaleza y en este Ujú. caso había una frase por ahí que decía alguien aquí en la isla que decía que los viticultores y viticultoras de la isla son jardineros. O sea, al final, tú cuando vas a esta zona de la Jeria, ¿no? Y lo ves todo con Ujú. la misma forma, prácticamente no se ve ni una huella, a todos los hoyos se entra solo por un sitio. Es increíble, o sea, es espectacular, ¿sabes? Tú imagínate ver una Wow. puesta de sol y ver No, no. el volcán de fondo, es increíble. O sea, es una cosa que por lo menos alguien una vez en la vida lo tiene que experimentar. Te vamos a pedir un favor, Jorge. Mándanos Sí. imágenes, mándanos esas imágenes que nos estás describiendo para obviamente subirlas a nuestra página para que la gente vea de lo que estás Sí, hablando y a ver si podemos también intercalarlas, ¿no? En nuestro video, sobre todo ahora en YouTube, intercalarlas mientras nos estás platicando, porque sí, podemos encontrar muchas imágenes en internet, pero las que tú tienes, las que ustedes toman de sus lugares, de sus viñedos, en los momentos que ustedes están sintiendo eso, yo creo que son aún mejor. Sí, sí. Entonces, sí, A ver, ya me yo, las mandarás, sí. yo Prometemos subirlas. te puedo mandar, ¿vale? Te puedo mandar incluso algunas de otros sistemas de cultivo que tenemos en la isla Sí, para que sí. vean lo inhóspito que es, o sea, para que vean cómo siempre vamos de la mano del volcán. O sea, Wow. a nosotros no se nos ocurre no ir de la mano del volcán porque a nosotros al principio nos ha fastidiado una barbaridad, o sea, pero ahora mismo es el gran aliado de la viticultura de la isla. sí, Ahora de sí que una u otra ustedes sí, forma. sí Adelante, adelante. agarraron el dicho de si no puedes contra él, únetele. Eso es, eso es. Es que es justamente así. O sea, Sí. es que esa frase es como anillo al dedo, ¿no? Es de esas veces que tú dices, buah, una catástrofe natural, a ver, que todos son catástrofes naturales, ¿eh? Bueno, causan miles de problemas, pueden causar muertes, etc. Pero al final, en este caso, esa desgracia, por llamarla Ujú. así, se ha convertido pues en un regalo para que nosotros podamos desarrollar la naturaleza, o sea, la naturaleza no, la viticultura en la isla. Claro. Uy, eso está increíble. A ver, quisiera meterme o hablar un poquito también ya de los vinos que hay aquí. Mencionabas hace rato uvas emblemáticas o auténticas. ¿Cuáles son estas Mm, uvas principales? Sé que la emblemática creo que es Malvasía volcánica, ¿no? correcto, ¿Qué otras correcto. hay? ¿Cuáles son sus A perfiles ver, aromáticos? a ver, vamos a hablar un poco de las que son mayoritarias porque creo que son las que deberíamos de hablar sí o sí. Una es la malvasía volcánica, como la acabas de nombrar. Creo que, bueno, creo no, es la variedad estrella de la isla de Lanzarote. Es una variedad propia de la isla de Lanzarote, ¿vale? De ahí el nombre, malvasía volcánica. Es una malvasía, vamos a decir, cuanto menos diferente a las malvasías, ¿vale? O sea, Ok. ¿qué quiero decir con ello? Es una malvasía que, bueno, ya está probado científicamente que es un cruce entre una malvasía de Sitges, ¿vale? Que es una Mm. malvasía aromática, y una Ujú. variedad que hay en Canarias que se llama marmajuelo, ¿vale? Que es una variedad Ujú. tiólica. Entonces, de ese cruce nació la malvasía volcánica, ¿vale? La malvasía volcánica es una variedad aromática, fresca, con mucha acidez, bueno, una variedad
con la que puedes elaborar vinos, la verdad que increíbles, ¿no? Diferentes, bueno, puedes hacer vinos de guarda, puedes hacer vinos dulces, puedes hacer muchas cosas porque es una variedad que tiene acidez, ¿no? Ujú. Por eso es la estrella de aquí, de Lanzarote, y por eso es de la que hablamos normalmente, ¿no? Porque prácticamente el 80% largo de los vinos que elaboramos en Lanzarote los elaboramos con esta variedad, ¿vale? Ok. Entonces, después tenemos, dentro de las variedades blancas, tenemos otras variedades minoritarias, que es la Listán Blanco, ¿vale? Mm. Que para que se hagan una idea, es prima hermana de la Palomino, ¿ok? Ok. O Ujú. sea, cuando a nosotros nos colonizaron, normalmente lo que traían esas personas en sus barcos era la papa, ¿vale? O la patata, cereales y la viña, ¿vale? Entonces, toda la viña que había cultivada en el sur peninsular, hay mucha que está en Canarias, ¿vale? Ok. Entonces, esta es una de ellas, la Listán Blanco. Después tenemos otra variedad que es muy rara, pero que dentro de Canarias, donde más se cultiva es en la isla de Lanzarote, que es una variedad que nosotros la llamamos Diego o Bijariego. Es una variedad eh, cuyo grano de uva es mucho mayor que el de la Malvasía. Es una variedad Mm. terpénica también, menos aromática que la Blanca Malvasía. también. Blanca, blanca. Todas estas que voy a Todas hablar son son blancas, blancas, sí. ¿sí? Ok. Tiene mucha más acidez que la malvasía, es una variedad que por curioso que les parezca se cultivaba en el norte y el centro de la isla, en las zonas donde habían problemas de No, no, conejos, no, no, ¿vale? no. Esos conejos que causan tantos problemas, pues en una isla desértica como esta, la única variedad que no se comían era esa, y entonces, bueno, pues donde habían problemas con estos animales, cultivaban esta variedad. Así era, así de claro era. Y por último tenemos la moscatel de Alejandría, ¿vale? Que es la Ok. moscatel que hay en prácticamente todo el mundo. Y aquí normalmente se utilizaba, antiguamente se utilizaba sobre todo para hacer vinos dulces, ¿vale? Los vinos fortificados. Y después, dentro de las variedades tintas, tenemos una que es común para Canarias, que es la Listán Negro, ¿vale? Es una Mm. variedad muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, es una variedad con una concentración tánica alta, con poco color y que, bueno, se comporta de forma diferente dependiendo de la isla en la que nos encontremos, ¿vale? En la isla de Lanzarote, prácticamente como es una isla muy llana, eh, bueno, pues produce vinos que, sobre todo si los elabora jóvenes, eh, rosados con poco color, así, son muy divertidos porque tienen mucha Ujú. fruta, ¿no? Son muy expresivos, pero si te pasas extrayendo, bueno, pues son vinos que cuesta muchísimo bebérselos, ¿no? Porque ese tanino es un tanino verde, es un Mm. tanino muy reactivo, Mm. pero yo siempre lo digo, tú vas fuera de Canarias o fuera de Lanzarote con esa variedad, con esos vinos, y normalmente a la gente le sorprende, ¿no? Porque es algo que no están acostumbrados a catar Ujú. y todo lo que es algo diferente a la gente le suele gustar, ¿vale? O sea, sí es Claro. diferente y es bueno, ¿no? Ujú. Entonces, esta variedad, este vino, bueno, pues es prueba de ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son, vamos a decir, las 5 variedades que tenemos en la isla mayoritariamente, ¿ok? Va. Ok, ok. Oye, Jorge, y por ejemplo, ahorita hablando de que pues, la mayoría de las uvas son blancas, por lo tanto, los vinos, la mayoría de los vinos que se producen son blancos. ¿Cómo es la gastronomía con ustedes y qué tanto influyen los vinos con su gastronomía? Hombre, pues ya te digo que influyen muchísimo. A ver, aquí hay que decir una cosa antes de que, por si acaso, que algún oyente se ponga a buscar de los vinos de Lanzarote y empiece a leer cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Ciertas. Entonces, aquí hay que decir que los vinos que elaborábamos en Canarias se llamaban Canary, ¿vale? Eran vinos fortificados. Y esos vinos se ¿Cananí exportaban. o Canaris, canarí? Canaris. Canary. Sí, Canary, Canaris. Canary, Ajá. sí. Lo pueden buscar, ¿vale? Estos vinos Ujú. se exportaban antiguamente sobre todo a Inglaterra, ¿no? De Mm. hecho, si algún día quieren buscar en historia, porque a mí es que me encanta eso, pues pueden Ujú. leer, hay muy buenos artículos. El centro financiero de Londres se llama Canary Mm. Wall,
¿vale? Haciendo referencia a estos Canaris que se bebían, ¿no? Wow. Hay muchas citas que decían, bueno, sobre todo de personas con cargos, ¿no? O alta realeza, que los Canary al final eran vinos que, bueno, que alegraban la sangre. Porque claro, si tú estás en Inglaterra y te estás bebiendo un vino con 22 grados o con 20 grados, bueno, pues el frío que habría en esa zona se te quitaría al momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro. Estos vinos entran en una crisis muy grande porque la corona inglesa empieza a producir los vinos en Madeira porque firman Mm, con ellos y nosotros aquí empezamos a hacer, bueno, a intentar buscar soluciones y las soluciones acaban mal. Y entonces la viña cae casi, bueno, la producción cae en picado y ahora lo que elaboramos son vinos atlánticos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues vinos con muy buena acidez, vinos con grados ya. alcohólicos medios, que van muy ligados a la gastronomía. ¿No? ¿Qué quiero decir? Pues en Lanzarote, imagínense una isla desértica o semidesértica, no vamos a pasarnos tampoco. Lo que tenemos es, pues, una gastronomía muy ligada al mar, ¿vale? Y lo que tenemos en el plato también es, muchos de esos ingredientes son de secano. Pues la Ujú. papa o la patata, la batata, el gofio, ¿no? Que es una harina producida a partir del millo, del maíz. Pues todos esos son ingredientes que hacen que maride muy bien lo que es el vino con la gastronomía de aquí. Pero sobre todo la gastronomía va muy ligada al mar y ya Mm, si es de interior, pues va muy ligada pues con ese tipo de comida y y si hablamos de la carne más común en la isla es la carne de cabra, ¿no? O sea, porque es un cabra. animal muy, claro, es un animal muy adaptado a las condiciones climáticas que tenemos en la isla, ¿vale? Ok, Oye, ok. Jorge, y Igual sus quesos y todo. Ujú, me Sí, los quesos son imagino, buenísimos, ¿eh? Muy ujú. buenos. perdón, me imagino que alguien que llega por primera vez a esta zona de Canarias, específicamente Lanzarote, tenemos ya propuestas gastronómicas, propuestas de vino. ¿Cómo se integra todo esto a una identidad tanto cultural, gastronómica? ¿Cómo se vive en la isla Ujú. todo el tema del vino junto con, no sé, A tema ver, turístico? sí, a ver, ahora mismo creo que estamos en un momento muy bueno porque, a ver, o sea, a nivel isla estamos dándole vueltas entre todos a ver cómo somos capaces de traer, perdón por las, por lo, bueno, de intentar traer un turismo premium, ¿vale? Porque la isla se Ujú. presta a ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está creando para eso? Hace 20 años, 15 años, era impensable lo que teníamos ahora. O sea, no se hablaba ni de no turismo, veníamos a un turismo mucho más de sol y playa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos integrando hoy? ¿O qué es en lo que se está trabajando hoy? Tenemos bodegas, casi todas, bueno, todas muy buenas, y entonces casi todas están intentando ofrecer, bueno, pues intentar crear sinergias, pues con restauradores, con pequeños productores, ¿vale? Entonces, cuando una persona viene no al turismo de sol y playa, sino al turismo de conocer la isla, pues se le puede ofrecer una barbaridad de actividades, o sea, ya sea Mm, no solo la típica cata en una bodega, sino cata con visita, cata con enólogos o enólogas, cata una finca donde, bueno, allí se produce, pues no sé, hay bodegas que hacen alguna actividad con algún restaurador y, bueno, se hacen unos pequeños platos y podemos fusionarlos ahí. Bueno, se están haciendo muchísimas actividades y yo creo que en el futuro cercano vendrán más, ¿no? Y creo que es la única forma que tiene, a ver, de salvarse todo lo que es la agricultura en la isla, ¿no? De intentar ligarla al turismo, porque si no, no hay manera. O sea, des en cuenta que estamos hablando de que es una viticultura muy laboriosa, ¿no? Y hoy ujú. la gente, o sea, la gente, los jóvenes que vamos quedando, queremos trabajar, pero también queremos tener vida, ¿no? Entonces, Claro. una de las mejores formas es integrar a ese turista para que él se sienta parte de nuestra identidad o para que se lleve un trozo de mi corazón
Mm. en su mente, y cuando llegue a su destino diga, mira, yo estuve haciendo una actividad con esta bodega, me da igual cuál, y me parece que fue algo increíble, ¿no? También lo que son las administraciones públicas están empezando a creérselo, ¿no? Están empezando a trabajar bueno, en todo lo que es un paquete a nivel isla, para que cuando tú vienes a hacer turismo, no vengas solo a hacer turismo de ir a la playa, sino turismo para conocer lo que es Eno, nuestra identidad, ¿no? enoturismo, que dijéramos, ¿no? Sí, enoturismo, actividades, actividades enológicas, como queramos llamarlo, pero que de alguna manera la persona, o sea, el turista, esté en el centro para que vea de verdad lo que hacemos nosotros. Porque si tú, o sea, si tú vienes a la isla y no ves la jeria, no ves cómo cultivamos, no ves, pues al final, tú dices, es que la botella de vino es cara, ¿no? Entre comillas. Dice, pero es que Ujú, esta persona está produciendo 1.000 kilos de uva al año, ¿sabes? Es que no está produciendo 5.000, ¿no? Entonces, ujú. si tú se lo explicas, esa persona va a tener mucha mayor sensibilidad que si no le explicas nada, ¿sabes? Claro. Oye, Un Jorge, poco y por la... ejemplo, ahorita, cuántas bodegas hay? ¿Cuántos productores hay en Lanzarote? ¿Tienen cooperativas? No, ¿Cómo no, se no. maneja ya todo esto? Cooperativas no hay ninguna, ¿vale? Ahora, Ok. aquí lo que el órgano competente es el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote, ¿vale? La DEO Lanzarote. Y lo que hace la DEO Lanzarote, de alguna manera, es, bueno, certificar, ¿vale? Mm, Certificar que el agua viene de Lanzarote, que los vinos cumplen con la reglamentación que te pone en ese pliego de condiciones, etc. ujú, Y entonces, bueno, pues ahora mismo en la isla, ¿vale? Hay 41 bodegas, lo que pasa que produciendo vino, o sea, comercializando hay 21, ¿vale? El resto, ujú. bueno, pues es personas que se dan de alta, pues porque quieren elaborar un poco de vino y venderlo, bueno, que no elaboran todos los años. Y Ya. viticultores, ¿vale? Hay una media de 1.200 viticultores, Ah, ¿vale? ok. Para que te hagas una idea. De pequeños viticultores, o sea, aquí viticultores de 200 hectáreas no hay. O sea, el viticultor más grande a lo mejor tiene, voy a poner un ejemplo, que me lo estoy inventando, a lo mejor tiene, no sé, 25, 30 hectáreas Mm. a todo reventar, ¿eh? Que si tiene esa superficie, ya te digo yo que se tiene que dedicar en pleno tiene que dedicarse pleno rendimiento a esas parcelas. Mm, Claro, por lo que platicabas de tan difícil que es cultivar y cosechar y todo claro. allá. Y cómo eso, o sea, nosotros como mexicanos, por ejemplo, no vemos mucho, de hecho, casi no vemos vinos de las Canarias o de Lanzarote en México. Son muy pocos los importadores que los pueden llegar a traer. Nos escucha gente de muchas partes del mundo. No sé qué tanto haya para exportar, para poder probar realmente estos vinos. A ver, hace relativamente poco tiempo, ese campo casi que no lo estudiábamos, ¿vale? Porque, bueno, al final a Lanzarote vienen 3 millones de turistas y nosotros producimos 2,5 millones de botellas, ¿vale? O sea que, No, se lo o toman todo. sea, claro, casi que se lo tomarían todo aquí. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que en los últimos años las bodegas están empezando a trabajar en sacar el producto fuera de aquí, ¿vale? Fuera de lo que es Canarias, ¿no? Es complicado porque Ujú. imagínense que Canarias es como si fuera un tercer país, ¿no? Para que se hagan una idea, la Unión Europea, tú coges una botella de vino en Madrid y la puedes llevar a Estocolmo y no pasa nada. O sea, es barato, es muy barato ir de ese punto al otro con una botella de vino. Cuando tú estás en Canarias, es al revés, es muy caro, ¿no? Entonces, Ah, claro, porque nosotros es como si fuéramos otro país, ¿no? Porque nuestra manera de tributar, etc., es diferente. Entonces, cuando tú envías vino de Canarias a Madrid, tienes que pagar una mm, barbaridad de impuestos, Oh, tienes que... Entonces se complica todo un poco. Entonces, ¿qué ocurre? vaya. Que muchas veces muchas bodegas no o sea, no exportan sus vinos porque, bueno, porque no tienen producción.
otra porque a lo mejor por el camino el importador o importadora se cae porque dice, es que no, al final no me va a llegar. Entonces, Ujú. se está trabajando mucho también con la administración para que las bodegas puedan tener parte de vino en algún sitio de la península, ya sea Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, donde quieran, y que a partir de ahí, si se crea un lazo comercial, pues con un importador de México, con un importador de Estados Unidos, con un importador de Colombia, me da igual, bueno, pues seamos capaces de llevarle el vino hasta ahí, ¿no? Oye, Pero, Marruecos o Portugal, algún otro país cercano, ¿no se vuelve también algún atractivo de a exportación ver, o es más complicado también? aquí sobre todo, a ver, si te vas a abrir líneas de importación, se está yendo sobre todo mucho a países como México, como Estados Unidos, ¿vale? Ok. ¿Por qué? Ujú. Porque, a ver, porque aunque no lo crean, son países que están apostando también por, bueno, por producciones muy pequeñas, hay cadenas hoteleras en estos países que están trabajando para, bueno, pues para todo ese turista premium que tenga, pues productos premium, ¿no? Sí. Lo que Ok. pasa que les digo, es trabajo que lleva años, o sea, no es un trabajo de un mes y no. Y después también se está abriendo a los otros países de Oriente, ya sea sobre todo Japón, Corea del Sur, Ujú. algo en China, pero son países que son muy receptivos a los vinos Ok. que elaboramos aquí, ¿vale? Ya. Y puede ser una buena Wow, qué oportunidad porque interesante. platicando sobre las tendencias, a ver, el Ujú. consumidor a nivel global va a empezar a preferir vinos ya fuera de lo tradicional, ¿no? Sí, Ya, sí. ya está buscando perfiles con, tanto por el storytelling, por Ujú. zonas completamente distintas, por expresiones de la uva, no sé, variadas, ¿no? Y Ujú. esto puede ser una gran puerta de entrada para todos estos productores que tal vez no en mayor medida de exportación, pero que se puedan reservar estas producciones pequeñas, algunos para mandar y que se conozca el vino de Lanzarote. Eso sería una gran oportunidad. Claro, ahí es donde, bueno, tú lo acabas de decir perfectamente, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos, o sea, lo que es, vamos a llamarlo la DEO Lanzarote, puede Ujú. crecer, ¿no? En esos países o esas personas que están buscando producciones pequeñas, ¿no? Que están buscando cosas diferentes. Y hoy el mundo, gracias a, bueno, a diferentes factores que se están empezando a dar, pues siempre digo lo mismo, ¿no? Al final el consumidor hoy lo que quiere son vinos verticales, vinos diferentes, vinos que al final que te lleven a expresiones que tú nunca has podido tener, ¿no? Y eso en la isla de Ujú. Lanzarote lo tenemos, bueno, pues lo tenemos muchísimo, ¿no? Yo hoy mismo en la bodega tuve una cata con una pareja de ingleses de Inglaterra Ujú. y claro, cuando ellos catan los vinos, tú le miras la cara a ellos y dices, mi madre, es que parece que nos miran a nosotros, o sea, los vinos los ven como algo tan diferente a lo que están acostumbrados que dicen, bueno, ella me lo decía, ¿no? Dice, es que es increíble la diferencia que hay con otros vinos, ¿no? O con Wow. otras... Sí, entonces, claro, tú dices, mi madre, es que es increíble, ¿sabes? Entonces, a veces ni nosotros mismos nos creemos la suerte que tenemos de, pues, de tener cosas tan, o sea, vinos tan diferentes, ¿no? ¿Sabes? Sí, es que uno como que da por hecho, ¿no? Lo que vive, lo que tiene, con lo que naciste. Claro, eso al final, yo qué sé, es como el que sale a correr todos los días, ¿no? Se Ujú. da cuenta de que es algo que no es normal el día que no va a correr. Pues en el caso de nosotros pasa con los vinos, ¿no? A nosotros ha tenido que venir gente de fuera a decirnos, pero si ustedes tienen tesoros vitícolas aquí, ¿sabes? Porque además, cuando vives en Canarias, o sea, tienes una mentalidad isleña, ¿no? A ver, ¿cómo le puedo decir? La mentalidad isleña es, ustedes viven en un país enorme, ¿no? Que es México, nosotros vivimos en un pequeño país que es Lanzarote. Entonces, Ujú. la cultura, la forma de pensar es muy diferente a cuando vives en un país o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, a ver,
eso es la jungla, al lado de esto aquí. Entonces, Ya. claro, cuando los vinos de Lanzarote hace 15, 18 años, 20, empezaron a salir, ir a ferias, etc., todo el mundo les decía, pero es que son tan diferentes que yo, vamos, es que yo no sé ni cómo nombrarlos, ¿no? Y a partir de Ujú. ahí hemos ido empezando a creer en nuestro producto hasta lo que somos hoy, ¿no? Que creo Claro. que es algo súper especial. Wow, Sí, sí. está. Oye, Jorge, perdón, Edgar, y para ya ir cerrando, a ver, se han venido muchos retos, se han venido tendencias, se han venido modas, el vino sin alcohol, el cambio del consumidor, el cambio climático, todo. ¿Cuáles son los retos que se vienen para ustedes como productores en Lanzarote? Eh, Nosotros tenemos, eh, vamos a decir, dos retos, ¿vale? A ver, hay muchos más, pero yo creo que hay dos que son imprescindibles. Uno es el relevo generacional, ¿vale? Tenemos un problema enorme de relevo generacional porque a día de hoy todo nuestro cultivo se hace de manera manual, ¿vale? Se hace de manera manual, solo cobras una vez al año, ¿no? Porque tú recoges la cosecha y te pagan la Ujú. uva, ¿vale? Sí, sí. Eh, entonces, tenemos que asegurarnos de que las nuevas generaciones que vengan se enamoren y sigan cultivando nuestra viticultura y que no veamos, ¿vale? Que siempre lo digo, al viticultor como un agricultor, ¿vale? Yo creo que eso cambiará el día que ese viticultor sea un empresario. ¿Qué quiero decir con ello? Yo a día de hoy voy mucho al campo, ¿no? Y la media de edad es alta, ¿vale? Es alta. Entonces tú le preguntas a un viticultor, mira, ¿cuánto te cuesta producir un kilo de uva? ¿Vale? Que la pregunta es sencilla, o sea, es muy sencilla. Nadie sabe, ¿no? Entonces, tú en Mm. Lanzarote preguntas, ¿cuánto cuesta un turista en un hotel un día? ¿O cuánto cuesta, no sé, hacer una casa? Yo qué sé, todo eso está contabilizado. ¿Pero por qué? Porque son profesiones que están profesionalizadas. O sea, está todo medido, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es que esos nuevos viticultores y viticultoras que entren sean empresarios y asegurarnos Ujú. un relevo generacional. Y lo segundo, el cambio climático. Tenemos un problema añadido que a lo mejor nosotros puede que lo podamos de alguna manera saltar porque estamos en una región donde al estar tan alejada de los continentes, pues tenemos unas condiciones climáticas diferentes, pero sí que estamos viendo, para que se hagan una idea, yo cuando empecé a trabajar en viticultura, bueno, en enología en Lanzarote, que hace ya 16 años. A ver, que yo Ujú. llevo elaborando vino toda mi vida, pero, o sea, profesionalmente hace 16 años. Ok. Para que se hagan una idea, se empezaba a recoger la uva después del 5 de agosto, ¿no? Ujú. Hoy la estamos recogiendo sobre la Malvasía, sobre el 15 de julio, ¿vale? Para Un mes elaborar antes. el mismo estilo de vino, ¿no? Casi un mes antes, en un periodo muy pequeño de tiempo, ¿no? Entonces yo Ujú. creo que esos son los dos grandes retos. O sea, tener generaciones futuras que quieran cultivar nuestra tierra y poder sobrevivir con el cambio climático. Yo creo que son las dos grandes patas que tenemos que trabajar. Claro. Qué, Excelente, qué importante, Jorge. ¿no? Ya Ujú. para el cierre de este programa, y si pudiéramos todo lo que platicamos, llevarlo a un solo mensaje, y con esto podemos despedir. ¿Qué te gustaría que el resto del mundo entendiera? Y es más, puede ser resto del mundo o hablar específicamente a todo lo que es América o Latinoamérica, consumidores nuevos que puedan darse la oportunidad de ir a Lanzarote. ¿Cómo podemos entender su vinicultura, su Tu cultura, historia. su isla, su historia? ¿Cómo Yo podemos creo, consumir esto? yo creo que tú empezaste el programa con una historia, ¿no? Con un podcast que habías visto, donde había una frase, ¿no? Al final, yo creo que podemos cerrarlo con dos frases. Una, seguir, o sea, entender la viticultura
como líderes en improductividad. O sea, ¿qué quiero decir? Hoy vivimos en un mundo donde queremos producir más, etc. En Lanzarote es al revés. O sea, cuanto menos producimos, mejor. O sea, no cuanto menos producimos, sino cuando producimos en tan pequeña cantidad, somos capaces de elaborar vinos fantásticos y vinos únicos. Y lo segundo, para mí, súper importante, la frase sería el viñedo de lo imposible, ¿no? Algo que no lo podemos ver en ninguna región del mundo, algo para todos esos oyentes que quieran ver viticultura heroica, heroica y única, tienen que visitar la isla, ¿vale? Sobre todo para que alguien, no yo, sino cualquier persona de aquí se las pueda explicar y se la lleven consigo para toda la vida, pero tienen que pisar la isla para sentir esa energía que decía ese personaje ficticio, ¿no? Entonces, creo que esas serían las dos grandes frases para que se llevara, para que se la llevaran al futuro y fueran capaces bueno, de desarrollar o de llevarse en el corazón lo que cada persona de Lanzarote tiene dentro de sí. Wow, enorme Wow, reflexión, Jorge. Muchísimas qué gracias lindo. por el tiempo que nos has dedicado, por el espacio, por cuadrar ahí horarios, tratar de Sí, tener los No, tiempos. no, buenos, buenos a ver, tiempos. yo se los dije antes que para mí era ideal porque yo ya no estoy trabajando, ¿no? Entonces cuando me dijeron, conéctate, yo digo, pero si era a las 5, ¿sabes? Yo estaba terminando de comer, de hecho, y bueno, Sí, pues, a ver, que a mí no me importa porque yo había dejado el tiempo por la tarde digo, tú sabes que siempre hay problemas del directo, etc. Digo, bueno, seguro que siempre pasa algo, no ha pasado nada, sino eso, así que fantástico. Y nada, yo súper agradecido y que espero que algún día se den un viaje a Lanzarote y podamos vernos y por lo menos ver que todo lo que yo he contado es verdad, porque a lo Es mejor, real. a lo La mejor, verdad, sí. Fíjate que te voy a ser honesta. Yo, pues como que uno piensa en ir a España y piensas en lo típico, ¿no? En Madrid, en Barcelona, sí, en sí, quizá sí. Galicia, no sé. Pero ahora que nos platicaste todo tan, tan, tan lindo, la verdad es que ya digo, espero, tengo un próximo viaje a España, voy a hacer escala, Sí, sí, a ver, definitivamente. no, Hay que hacer a ver, escala. hay una cosa muy buena que aquí no existe, pero sí es verdad que últimamente a Lanzarote está llegando algún turista norteamericano Ujú. y hay mucha gente latina que viene en esos viajes, ¿no? Y yo ya he tenido en la bodega algunos, o sea, algún norteamericano y claro, cuando ven eso alucinan. Tú los ves con unos iPhone de última generación y yo con una pala enseñándole cómo se cultiva en la isla, ¿no? Entonces son cosas que, claro, a ver, voy a usar una mala expresión, o sea, los tíos y las tías que vienen aquí, o sea, esas personas alucinan con la manera que tenemos nosotros de cultivar aquí, ¿no? Entonces después, claro, ya cuando vas a Qatar o a beberte los vinos, como queramos llamarlo, pues ya tienes mucho terreno ganado, ¿no? Porque una vez ven eso, lo otro viene de la mano. Wow, Así wow. mismo. Jorge, ¿nos puedes dar redes en donde podemos encontrar tu página no Sí, sé, a la del ver, Consejo Regulador, sí, etcétera? la mía es Olivina Bodega, ¿vale? En Ajá, Instagram. Después también tengo página web, la pueden visitar. Es muy nueva, lleva desde diciembre. Y después también, si quieren seguir al Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote, buscan CRDO Lanzarote, ¿vale? Es un logo con un sol. ok. Pues también pueden seguirlo, ¿vale? Así que yo creo que esas son, a ver, yo digo las propias y después para que vean también lo que se publica a nivel insular y de alguna manera, Ujú. bueno, pues pueden pasar también algún rato divertido, diferente, viendo imágenes o viendo actividades que no están acostumbrados o que normalmente no se suelen ver, ¿vale? Ok, perfecto. Va a haber estoy viendo que va a haber un curso, ¿no? Con No, eso Ferran no es un curso, Centellas acerca de... la próxima semana se celebra en Madrid, Madrid Fusión, Ujú. y bueno, normalmente solemos ir las bodegas y algún restaurador de Lanzarote,
pues para poner el producto local en Madrid, ¿no? Que al final Ah, ya. va mucha gente de lo que es Europa, bueno, va gente de todo el mundo, ¿no? Ok. Y es una manera, es un escaparate muy bueno pues para que te vayan conociendo, ¿no? Para que te conozcan, para que vean que es algo local, que es algo muy diferente. Entonces, bueno, pues vamos a estar ahí. Así que todos invitados los que estén por Madrid, que hace bastante frío ahí dentro, ¿no? En IFEMA, y Ujú. se pasa de lujo, o sea, pueden pasar una jornada ahí fantástica, Ok. y pueden probar gastronomía bueno, de toda España, ¿vale? No solo de Canarias. ¿Ok? Perfecto. Wow, estoy Exacto. viendo tu página y la verdad las imágenes están increíbles. Estoy Sí, viendo el sí, video que sí. tienes de Si Bodega miras Olivina. abajo, o sea, si miras abajo es un vídeo con un dron, Sí, sí, eh, no, no, está increíble. es espectacular. O sea, no porque sea mía, sino porque yo cuando las vi, hay imágenes que he visto 200 veces, se los digo así, de corazón, porque me parecen espectaculares. Sí, Así que nada, eso, que les invito a que lo vean, a que disfruten de lo que nosotros, de lo que hacemos y de lo que nos apasiona, y que están todos invitados, o sea, todos los oyentes y ustedes también, ustedes por aguantarme aquí este ratito, pues están invitados a visitar la isla, y bueno, Gracias. cuando quieran, pues ya saben dónde estamos. perfecto, Jorge. Muchísimas Perfecto. gracias, en verdad. Eh, y a todos los que nos escuchan también, recuerden que aquí estamos como cada semana. Nos vemos el próximo miércoles para otro Sí. programa. Mari, muchísimas gracias también a ti por esta entrevista. Pues este es Gracias, gracias Rewind. igualmente. Nos seguimos, nos escribimos en las redes, en YouTube, en todos lados. Por ahí estamos atentos a sus comentarios. Gracias, Jorge. Nos vemos y pues este es Rewind. Bueno, muchísimas Gracias. gracias a Nos ustedes. vemos. Chao. Bye. Chao. Chao. Rewind.